Buenos días a todos. Antes de comenzar formalmente la sesión, le vamos a agradecer a la Secretaria de Movilidad Urbana su presencia y que nos va a desarrollar y nos va a explicar un poco el contexto general en el que vamos a sesionar y los proyectos que vamos a tratar el día de hoy, para contarnos cómo ha sido el proceso, lo que se viene charlando con el Estado Nacional, lo que se viene trabajando con el Estado Provincial en la mesa de transporte que se ha conformado y cómo hemos arribado a este proyecto de emergencia y la actualización tarifaria. Así que, Caterina, muchísimas gracias por tu presencia y por tener la deferencia de compartir, que lo venimos trabajando con los concejales, pero también hacia la ciudadanía. Esto también va a ser transmitido por los canales de transmisión del Consejo y bueno, una vez que ya termine vamos a dar inicio formal a la sesión. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Me siento incómoda dándoles la espalda. Si quieren me pongo acá a modo de poder hacer lo más prolijo. Ahí está. Bueno, primero que nada, gracias por la convocatoria. De parte del Ejecutivo Municipal, la impronta siempre fue la apertura y estar receptivos en cuanto a la solicitud de información, tanto de los concejales, así como también del resto de la comunidad y, por supuesto, de los medios de comunicación. Se trata de un trabajo que viene sosteniéndose de hace tiempo en cuanto a la búsqueda de consensos políticos. Se da a nivel municipal, se da en un tratamiento abierto con el resto de los concejales, con los 3 bloques que conforman el Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná. Y así también se trata de un trabajo, de un diálogo y una búsqueda de soluciones que se viene trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia y también con representantes y los intendentes, por supuesto, de las 5 ciudades entrerrianas que cuentan con servicio de transporte público de pasajeros. Como bien saben, el servicio de transporte de la Ciudad de Paraná hace mucho tiempo viene transitando una notoria deficiencia. El vínculo con los usuarios se ha ido deteriorando en el tiempo. Nosotros no somos ajenos a esa circunstancia y hoy nos encontramos con un panorama que agrava la deficiencia en la prestación que se venía dando meses atrás. Cuando nosotros asumimos la gestión, nos encontramos ante la incertidumbre en cuanto a la continuidad o no de los subsidios que sostienen el transporte público. ¿Cómo se sostiene el transporte público de pasajeros? El reclamo que nosotros hoy presentamos, que nuestra intendenta ha viabilizado con el resto de los intendentes del país, no se trata de un capricho, no se trata de un reclamo infantil, sino más bien se trata de un reclamo legal que está enmarcado en una ley y que tiene un encuadre técnico y que sí o sí obedece a la sostenibilidad del transporte público de pasajeros. Y hoy, al eliminarse el subsidio que conforma el fondo compensador, estamos ante un riesgo no solo en la Ciudad de Paraná, sino en todo el interior del país. Cuando nosotros asumimos en diciembre, sabíamos que nos enfrentábamos ante la gravedad de que los subsidios no se actualizaran conforme a los aumentos que hubo en los costos operativos. Al principio, las indicaciones, los lineamientos, o al menos la información que nos fue llegando, era que se iba a mantener el subsidio conforme a lo presupuestado en el año 2023. En el año 2023, el presupuesto que surgió del Fondo Compensador no fue suficiente. De hecho, se fue actualizando a través de la transferencia de partidas a los distintos gobiernos provinciales para que puedan transferir a las empresas prestatarias del servicio en las distintas ciudades del interior. Hablamos de un esquema, un 85% para el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y un 15% para el resto del país. Con lo cual, esa distribución inequitativa en los fondos se evidencia también en la deficiente prestación. Basta con ver en otras ciudades, sin ir más lejos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los parques automotores de las empresas son mucho más modernos, el servicio es más correcto, las frecuencias son más continuas, en sí la prestación es mucho más eficiente que lo que se evidencia en el resto del país.
Pero bueno, esto también tiene una respuesta. Si el 90% de la composición de la tarifa en el AMBA es un 90% por medio de los subsidios y en el resto del país no llega al 40%, lógicamente va a haber una diferencia en cuanto a la calidad del servicio. Ante esa discusión, nosotros comenzamos a trabajar desde la parte operativa con la empresa la forma de pensar un nuevo esquema que permita optimizar el servicio y a su vez también que permita responder de manera más eficiente a las demandas emergentes de los usuarios, tanto a las demandas históricas que no fueron cubiertas y así también a las distintas demandas emergentes, porque no podemos perder de vista que cuando se planificó ese esquema, la ciudad era otra, el dinamismo de la ciudad era otro, la actividad comercial se concentraba en otros puntos. Por lo tanto, creemos que también desde lo técnico y operativo, ese esquema hoy por hoy no es funcional. Atendiendo a los costos que se fueron sintiendo a nivel general, no podemos perder de vista que el incremento de la inflación ha golpeado en todos los sectores y el transporte no es ajeno a eso. Y sobre todo teniendo en cuenta que el transporte cuesta plata y el buen transporte cuesta también más dinero. Nosotros ya nos encontrábamos con la duda en cuanto a si iba a modificar, si se iba a actualizar el subsidio y atendiendo a eso trabajamos un estudio de costos con el contador Maisterrena, que es el profesional designado por el Ejecutivo Municipal para llevar adelante este tipo de estudios. Lo pusimos a consideración del órgano de control de SITU, fue hace 10 días aproximadamente, y al momento de comenzar a trabajarlo, nos notificaron a través del comunicado del Ministerio de Economía que no iba a haber ningún tipo de transferencia para el transporte público. Sí se manifestaba la continuidad sí se manifestaba una metodología en la cual el subsidio iba a ir directamente al usuario. Nosotros creemos que es un esquema posible, estamos de acuerdo, pero en un sistema que ya era frágil de por sí, que de un día al otro notifiquen sin ningún tipo de planificación, ningún tipo de información certera a cómo va a ser esa implementación, claramente fue un tiro final, determinante. Ya teníamos un sistema de transporte frágil y con esto nos encontramos básicamente en una situación de riesgo terminal. Obviamente, nuestro estudio de costos, al enterarnos de esta noticia, no tenía ningún sentido. Ya había quedado totalmente desactualizado y obsoleto. Por lo tanto, suspendimos temporalmente la reunión del órgano de control y comenzamos a trabajar en un nuevo esquema. En números, ¿cuánto dinero no ingresaría a la sustentabilidad del transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná? Son 160 millones de pesos. 160 millones de pesos que no hubiesen alcanzado, porque vuelvo a lo mismo, es el presupuesto acordado para el año 2023 que no tiene en cuenta los altos incrementos en los índices que componen el costo del servicio, sin ir más lejos el combustible, los nuevos acuerdos salariales que se vuelven necesarios a partir del aumento básicamente en el nivel de vida, en la disminución permanente del poder de consumo. Por lo tanto, ya en sí esos 160 millones, así hubiésemos contado con ese dinero, no hubiese alcanzado. Nos encontramos ahora con que no contaríamos con ese dinero. La provincia solidariamente manifestó que hasta el mes de mayo de 2024 iba a continuar con ese aporte. ¿Por qué? El Fondo Compensador, a partir del año 2017, se compone de un esquema espejo. La Nación aportaba un monto y la provincia completaba con el monto igual. Por lo tanto, nosotros continuaríamos hasta el mes de mayo con los 160 millones de pesos. Pero ese subsidio también tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, ante un escenario totalmente incierto, donde no hay certezas en cuanto a la sostenibilidad del servicio y teniendo la ciudad de Paraná con un servicio de transporte que opera de 6 a 14 horas, la parálisis no es ningún tipo de alternativa. Por lo tanto, pusimos a disposición del cuerpo legislativo un incremento tarifario que también busca no descargar toda la responsabilidad y todo el costo del servicio directamente en el usuario. La propuesta de la empresa, por supuesto que es mucho más alta de lo que nosotros
consideramos y ponemos en discusión de los ediles, pero también entendemos que descargar todo el costo sobre el usuario es inviable. O sea, pensar hoy una tarifa superior a los 1.000 pesos es inviable para el paranaense. Entendemos que hay quienes podrían cubrirla, pero la mayor parte de quien utiliza el transporte público no podría. Por esa razón también, desde el Ejecutivo Municipal se sostendrá lo que es el BEU, tanto estudiantes primarios como secundarios, terciarios, contarán con ese beneficio que va a sostener la Municipalidad de Paraná. Tampoco podemos perder de vista que, si bien lo que es el subsidio de tarifa social federal que se implementa por medio de SUBE, comprende un universo en el cual, en lo que refiere a estudiantes, solo estarían contemplados aquellos que son titulares del beneficio del Progresar. Por lo tanto, creemos que como municipio es innegociable seguir sosteniendo un derecho adquirido como es el BEU. Aún así, considerando los esfuerzos en cuanto a BEU, según los estudios que arroja nuestra Secretaría de Hacienda, el BEU, nosotros estábamos pagando 14 millones de pesos por mes. Ese monto ascendería a 48 millones, atendiendo a lo que impactaría o el esfuerzo que significa, ¿no?, para un municipio, pero tampoco podemos perder de vista la necesidad y la obligación también de dar una respuesta a quienes utilizan el servicio de transporte. Otra alternativa que pusimos a consideración del proyecto es la de seccionar la tarifa. Entendemos una tarifa de 2 secciones, la primera sección hasta 8 kilómetros de recorrido, la segunda sección, superando esos 8 kilómetros de recorrido. Eso es en lo que respecta al aumento, a la readecuación tarifaria. Para la primera sección quedaría una plana de 680, para la segunda sección quedaría una plana de 830 pesos. En ambas secciones se sostendrían los beneficios que vienen siendo parte del esquema. Y con respecto a la ley de emergencia, cuando hablamos de que la parálisis no es una alternativa, el hecho de no hacer nada, de tocar lo menos posible, no es una alternativa en esta circunstancia, el proyecto de declaración de emergencia viene encuadrado en ese sentido. Nosotros creemos que desde lo técnico, desde lo operativo, hay maniobras, hay posibilidades de optimizar el recorrido, el servicio en general, atendiendo a los horarios, las demandas. Por lo tanto, hemos conformado una mesa de trabajo con la empresa a fin de dar curso a ese tipo de medidas. Por otra parte, también hemos planteado la realización de auditorías contables a la prestadora del servicio y, por supuesto, también un condicionante al momento de las nuevas solicitudes que haya de la actualización tarifaria, que esa actualización quede supeditada al efectivo cumplimiento del servicio. Entendemos que los paranaenses deberán hacer un gran esfuerzo en este incremento, estamos hablando de un alto incremento, pero tampoco podemos perder de vista que, atendiendo a los distintos aumentos que se han dado a nivel general, la tarifa está desactualizada y no genera ningún tipo de cobertura del servicio en sí. Más allá de dar curso a la readecuación tarifaria, también queremos mantener un rol activo, firme, en cuanto a controlar el efectivo cumplimiento del servicio. Si vamos a dar un aumento de estas condiciones, también queremos que el otro lado, pretendemos y controlaremos que el otro lado, la prestación, sea efectiva a tal aumento. No sé si me estoy olvidando de algo, de algún rasgo, no sé si tengo que responder preguntas, ustedes dirán, yo estoy a disposición. No estamos en sesión. Disculpen, no sé cómo funciona esto. No, esto es un híbrido que acabamos de inventar, así que no se sienta. Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días al cuerpo y a todos los presentes.
ante todo agradecer la presencia de la secretaria de Movilidad. También sabíamos que ella había tomado la decisión de venir, también había sido un requerimiento de nuestro espacio venir a comentar este trabajo que se viene realizando hace semanas en el marco del órgano de control y monitoreo. El micrófono no va a andar nunca, boludo. Dame. Este no va a andar nunca. Ahí estamos. Decía la importancia de la presencia de la Secretaría de Movilidad, sobre todo para comentar este trabajo que está haciendo en el marco del órgano, pero también que nos posibilitó a todos los concejales tener presencia en los distintos temas que se tocaban. Me consta y nos consta que al momento de estar debatiendo una readecuación tarifaria nos enteramos de la eliminación del fondo compensador, de los subsidios de la Nación, y eso llevó a tener un cuarto intermedio en esa lógica, pero sumar a lo que ya expuso la Secretaría, consultarle si está claro el compromiso por parte del concesionario de que si hoy resulta en el marco de un acuerdo como cuerpo de la readecuación tarifaria, si la empresa está comprometida a que en lo inmediato restituya el servicio a pleno durante todo el transcurso de la jornada y que nos posibilite que el día lunes pueden iniciarse las clases. Gracias. Sí. De hecho, el restablecimiento efectivo y normal del servicio fue una de las condiciones que trabajamos en esta negociación con la empresa. Ellos manifiestan que una vez aprobada la ley, básicamente es la espera de un gesto, porque sin ir más lejos, por más que ustedes aprueben hoy la ordenanza, eso debe transitar un circuito administrativo hasta que se implemente en la validadora, al momento de que el usuario sube la unidad y abona el pasaje. Estamos hablando de un circuito que inicia en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, posteriormente se traslada a Nación Servicios y a partir de ahí se vería materializado el aumento en las validadoras que están dentro de las unidades. El compromiso es que a partir de mañana ellos van a comenzar a trabajar en diagramar la operación normal que comenzaría a prestarse a partir del día domingo, conforme al horario del día domingo, pero a partir del lunes el servicio estaría restablecido normalmente. Le agradecemos la presencia a la Secretaria de Movilidad Urbana, no solo por explicar hoy, sino por todo el trabajo y todo este proceso que venimos teniendo con todos los bloques y con los 15 concejales, pero bueno, atendiendo que tenemos un reglamento que cumplir y plazos que cumplimentar, le vamos a agradecer la presencia para poder dar inicio formal a esta sesión extraordinaria. Muchísimas gracias. Gracias y a disposición. Muy bien, siendo las 11:56 del 22 de febrero del 2024, damos inicio a la primera sesión extraordinaria del corriente año con la presencia de 15 concejales. Por presidencia se invita a la concejal Silvia Campos a izar el pabellón nacional. Por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. Decreto de Presidencia, HCD número 31, Paraná, 21 de febrero de 2024. Visto el decreto del Departamento Ejecutivo Municipal número 223 de fecha 20 de febrero del corriente y considerando que mediante el mismo se convoca al Honorable Consejo Deliberante a sesión extraordinaria para el día 22
de febrero a las 11:30 horas, a fin de tratar los puntos allí determinados. Que lo peticionado se encuadra en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Provincial número 10.027 y sus modificatorias. Por ello, la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná decreta. Artículo 1. Convócase al Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná a sesión extraordinaria para el día 22 de febrero del año en curso a las 11:30 horas, conforme a las facultades dispuestas por el artículo 87 de la Ley 10.027 y sus modificatorias, a fin de considerar expediente HCD número 76 de 2024, de 1 a 16, el Departamento Ejecutivo eleva con nota número 2, proyecto de ordenanza aprobando la adecuación de tarifas en las diferentes categorías de boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros de colectivos de la Ciudad de Paraná. Expediente HCD número 77 de 2024, de 1 a 16, el Departamento Ejecutivo eleva con nota número 3, proyecto de ordenanza declarando emergencia del Sistema Integral de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Paraná por el plazo de 1 año a partir de la sanción del presente, pudiéndose prorrogar por 1 año más a solicitud del Departamento Ejecutivo. Artículo 2. Cúrsense a las y los concejales municipales las comunicaciones correspondientes. Artículo 3. Comuníquese. Firman Sergio David Cáceres, presidente, Alexis Almada, secretario. Corresponde el tratamiento de los siguientes proyectos que se darán lectura por prosecretaría. Expediente Número 76/2024. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 2, proyecto de ordenanza aprobando la adecuación de tarifa en las diferentes categorías de boletos de servicio de transporte urbano de pasajeros de colectivo de la Ciudad de Paraná. Se pone a consideración el expediente del HCD número 76 de 2024. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señor presidente. En primer lugar, en el mismo sentido y en consonancia con lo planteado por la Secretaría de Seguridad Vial, argumentar la presentación de este proyecto que, vuelvo a señalar, tiene que ver fundamentalmente con una cuya problemática que es la del transporte público de pasajeros, algo que nos involucra a todos por igual y que, tal cual lo señalara, a partir de decisiones que tienen que ver con las tomadas por el Gobierno Nacional, ha puesto en crisis y en una etapa terminal al transporte público de pasajeros en el área metropolitana y la ciudad de Paraná. En ese marco, entiendo es que se va a dar en este recinto el tratamiento de estas dos ordenanzas, que entiendo van ligadas íntimamente porque competen a este mismo problema y buscan una misma solución a la problemática del transporte público de pasajeros. En primer lugar, quiero señalar que quizás para ninguno de nosotros sea grato hoy estar aumentando tarifas, más cuando se trata de un servicio al cual los usuarios recurrentemente manifiestan las falencias, donde puntualmente, y tal cual lo señalara también la Secretaría de Movilidad Urbana, estamos frente a una empresa que ha manifestado recurrentemente incumplimientos en la prestación del servicio, que ha tomado a los usuarios del sistema como rehenes y que últimamente hemos visto en una medida unilateral una quita del servicio que ha perjudicado notariamente a los vecinos de la ciudad de Paraná. También es cierto que debemos señalar que esta medida se da en un contexto social de real crisis económica y social, con una inflación descontrolada, un aumento exponencial fundamentalmente de los insumos de los cuales requiere el transporte público de pasajeros y puntualmente con una decisión política del Gobierno Nacional que tiene que ver con la quita y recorte y reestructuración de los subsidios nacionales. También es cierto que esta crisis social y económica ha afectado a gran parte de la población con una caída del salario, con un proceso recesivo, con un aumento indiscriminado de los servicios públicos, con unos salarios licuados por la inflación, lo cual hace necesario que la toma de decisiones o lo que hoy debatamos tenga que ver fundamentalmente con no recargar el costo total del transporte público de pasajeros sobre las espaldas de los usuarios. También quiero señalar que aquí hay un nuevo Gobierno Nacional que lleva 60 días, que nos puede gustar más o gustar menos, coincidir más o coincidir menos, pero es un gobierno que ha llegado electo por la voluntad popular
y ha inaugurado una nueva metodología o un nuevo paradigma donde el rol del Estado ya ha sido cuestionado sobre su capacidad de dirigir, articular, ordenar el proceso de desarrollo económico, social y productivo. Creo que esto es fundamental porque estamos frente a una decisión política de un gobierno nacional y en este caso la decisión política tiene que ver con la rediscusión o la eliminación definitiva de los subsidios nacionales. En este sentido, se ha decidido eliminar el Fondo Compensador al Transporte Público en el interior del país, y lo quiero señalar claro, en el interior del país, porque en el AMBA no se ha retirado los subsidios, y esto en vez de solucionar, ha agudizado más la situación de iniquidad en cuanto a los subsidios y a la calidad en la prestación del servicio entre el AMBA y el interior del país. Esta medida, tal cual lo señalara, vuelve a reiterar la Secretaria de Movilidad Urbana, ha sido ampliamente rechazada por intendentes, por gobernadores, por legisladores, más allá de sus identidades políticas partidarias, porque fundamentalmente creo que primó el interés común y el interés colectivo, más allá de las banderías partidarias, entendiendo que esta medida hacía colapsar el sistema público de transporte en todo el interior del país. Si bien es cierto que hay una decisión del Gobierno Nacional, un anuncio del Gobierno Nacional, donde dice que va a haber una transferencia de los subsidios nacionales de la oferta a la demanda, es decir, ya no al sector empresario, sí a los usuarios del sistema, pero con respecto a esto no hay nada concreto, no hay nada claro, y creo que en vez de ayudar genera más incertidumbre porque no se sabe cuáles van a ser realmente los fondos que se van a contar para poder definir la tarifa. En ese sentido, también es válido señalar, y en la misma sintonía de lo que hoy estamos tratando, que muchos intendentes del interior del país han decidido en forma conjunta, tal cual lo estamos haciendo hoy en este recinto, declarar la emergencia y el estado de crisis total del transporte en el interior del país. También quiero destacar, porque creo que más allá de las cosas que consideramos o que no estamos de acuerdo, creo que es importante destacar la decisión del gobierno provincial, de Rogelio Frigerio, de sostener hasta el mes de junio los subsidios provinciales, llevando por lo menos una situación de alivio en lo que nos permite hoy definir una tarifa del transporte público de pasajeros. También es cierto, y es importante destacar, la decisión política de conformar una mesa de trabajo y de consenso para que todos los afectados por esta situación puedan establecer denominadores comunes y puedan construir alternativas de conjunto que permitan arribar a una solución de este problema. Y también creo válido y oportuno señalar, cuando se habla fundamentalmente de los subsidios al transporte público de pasajeros, que esta no es una decisión arbitraria de un gobierno en particular, tampoco es una decisión demagógica del populismo, sino que fundamentalmente tiene que ver con decisiones políticas, porque no se aplica solamente en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo el sistema de transporte de pasajeros es subsidiado, e inclusive hasta se llega a subsidiar el 100% del mismo. Por eso quiero señalar que quizás hoy lo que estamos debatiendo, más allá de los problemas que venía acarreando el transporte público de pasajeros, está íntimamente ligado a una decisión política del Estado Nacional. También es cierto, y lo señalábamos anteriormente, que la transferencia directa de los costos operativos del transporte público hacia los sectores usuarios, que son los sectores que también se ven perjudicados por una política económica nacional, se hace muy difícil y es necesario agudizar el ingenio y desde una mirada del conjunto poder establecer una tarifa que no recargue el sostenimiento del sistema en los usuarios. En ese sentido, se ha trabajado, los especialistas en costos han trabajado y se ha logrado establecer una tarifa media, una tarifa que va en consonancia con lo que se han decidido en otras localidades del interior del país, con las mismas características que la ciudad de Paraná, una tarifa que hoy está establecida en los 680 pesos y entiendo es lo que se viene planteando en distintas localidades de igual de similitud con la nuestra. También quiero señalar que esta innovación que se incluye en
en este sistema de costo que es la tarifa diferenciada o la tarifa segmentada, tiene que ver con algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en el transporte público de pasajeros, es que muchas veces los pasajeros de la ciudad de Paraná en forma solidaria contribuían a sostener el costo de las localidades del área metropolitana. Creo que hoy se está estableciendo un sistema diferencial que tiene una relación directa entre los kilómetros recorridos y guarda un nivel de justicia con respecto a quienes utilizan la ciudad de Paraná y quienes lo hacen en el área metropolitana del transporte público de pasajeros. Seguramente con la decisión que tomemos vamos a obtener reconocimiento, pero también vamos a obtener muchas críticas, algunas valederas y otras quizás debamos entenderla desde dónde y cómo se plantean estas críticas a la necesidad de fijar una tarifa hoy. Pero fundamentalmente quiero señalar que la situación por la que veníamos atravesando amerita una toma de decisión inmediata para poder garantizar la continuidad y la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros, porque lo que no podíamos dejar de hacer era que la ciudad de Paraná quedara sin servicio público de transporte de pasajeros. En ese sentido, si vemos, y ha sido en estos días recurrente la publicación en algunas redes de lo que le sale a vecinos de la área metropolitana, por ejemplo, acceder a cumplir sus tareas habituales en la ciudad de Paraná, o a lo mismo a ciudadanos de nuestra ciudad cumplir con el transporte para poder llegar a sus lugares de trabajo o a sus distintas responsabilidades. Es mucho, mucho más caro de la tarifa que hoy se está fijando en este recinto, o que se pretende o se somete para tratamiento en este recinto. Por ese sentido, apelo y apelamos, como lo hemos hecho siempre, a esta nueva relación que entiendo se está construyendo en este ámbito, una relación de diálogos y consenso que nos permita arribar en esta instancia a una tarifa consensuada, a una tarifa que vuelvo a decir, no es quizás la que queremos, no es quizás la tarifa que consideramos justa, pero sí entiendo y entendemos desde el Ejecutivo y desde quienes elaboraron el marco tarifario, que es la tarifa que nos va a permitir garantizar la continuidad del servicio en la ciudad de Paraná. Por eso, señores concejales, se somete a consideración, vuelvo a decir, una tarifa de la cual podemos coincidir o no coincidir, pero entiendo que es una tarifa que guarda los parámetros de la media nacional y que de alguna manera es la tarifa que nos puede llegar a garantizar la continuidad y beneficiar del sistema y garantizar la movilidad en la ciudad de Paraná. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Río. Tiene la palabra el concejal Maximiliano Paulino. Gracias, señor presidente. Esta crisis que ya se hizo referencia tanto a la secretaria de Movilidad como el concejal Ríos y que advertimos y claramente es notoria para todos, no es una crisis reciente. Ya hace varios años que los usuarios del sistema de transporte público advierten que la calidad y la prestación del servicio no es la adecuada, no es la cual la empresa concesionaria debería llevar adelante. En nuestro caso en particular, ya hace 2 años, incluso en este mismo recinto y en las conversaciones y los debates que hemos dado, hemos planteado la necesidad de la declaración de emergencia en el sistema de transporte público. Incluso, en el caso particular de nuestro espacio político, fue una de nuestras propuestas de campaña el año pasado. Por eso, y en línea con lo que decía el concejal Ríos, celebramos y destacamos la decisión política y clara de la intendenta Romero de tomar esta propuesta y llevarla adelante. También este vínculo que ha generado con el gobernador y también del gobernador de ponerse adelante de esta crisis, de sumar a todos los municipios de la provincia ante el retiro del fondo compensador de los subsidios nacionales, no haberse corrido, recordemos tal cual establecía la secretaria de Movilidad, las transferencias provinciales eran espejo, es decir, si se recibía de la nación, también se recibía del municipio, y ante la eliminación del subsidio por parte del gobierno nacional, de la noche a la mañana, sin planificación y sin una alternativa, la decisión
del gobernador de continuar estos primeros meses transfiriendo los fondos, incluso en el mes de enero de adelantar los subsidios correspondientes al mes de enero y de febrero para poder afrontar los sueldos de los choferes. Hay que destacar y sobre todo de convocarnos a todos, independientemente de nuestro origen partidario y de nuestros partidos, a una mesa provincial en el cual a quien nos toca hacer oposición tengamos una actitud dialoguista, de búsqueda de consenso y que dotemos, como vamos a hacer en el día de hoy, de mayores facultades y potestades a quienes gobiernan el municipio y que así fueron elegidos por los vecinos de las distintas ciudades de la provincia, de las herramientas que necesitan para afrontar en el momento diario estas situaciones de incertidumbre y compleja y que sobre todo tiene de rehenes a los vecinos de nuestra ciudad y de las distintas ciudades de la provincia, en dejarlos sin algo que es vital y de importancia y que es la estructura de la movilidad de cada uno de los vecinos, que es el transporte público. Entonces, nos parecía importante destacar esto, de nuevo celebrar esta propuesta, la cual acompañamos en general desde nuestro bloque y que cuando comencemos a votar cada uno de los artículos vamos a proponer modificaciones que en la previa también fueron consensuados y trabajados con el bloque del oficialismo. Muchas gracias. Gracias, concejal Maximiliano Paulín. Tiene la palabra el concejal Darío Vaz. Muchas gracias, señor presidente. Pido disculpas por mi voz, tengo un poco la voz tomada, pero bueno, queríamos manifestar la posición del bloque de la Libertad Avanza. Desde el bloque de la Libertad Avanza estamos preocupados y ocupados sobre la problemática del transporte. Analizamos y tomamos posturas sobre el tema. El pedido de facultades delegadas de la intendente de Rosario Romero por la emergencia sobre el sistema de transporte, viendo la realidad de las falencias del mismo y las consecutivas políticas erróneas que gestiones pasadas han generado. Al peor servicio de transporte urbano de la región, exponiendo al vecino a sobrellevar adversidades por no poder cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, tanto laborales como familiares. No hace mucho, en el Congreso de la Nación, las lamentables escenas que hemos visto en tratamiento de la ley Ómnibus, las viejas prácticas políticas, han hecho que los acuerdos y las negociaciones sus propias síntesis. Eso es lo que debemos de naturalizar. Desde el bloque de Libertad Avanza vamos a acompañar las facultades delegadas que nos solicitan hoy. Son esas mismas facultades que le negaron en el Congreso de la Nación a nuestro presidente, en pos de la gobernabilidad. Desde la Libertad Avanza entendemos que hay que acompañar dichas facultades, para que los procesos de solución sean rápidos y ejecutivos, brindando al vecino una solución al problema de transporte con celeridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Maximiliano Míguez. Máximo. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos hoy aquí, en este recinto, en una sesión extraordinaria para afrontar entre todos y todas la situación actual de crisis a la que se llegó al sistema de transporte urbano de pasajeros en todo el interior, a lo ancho y a lo largo del país. Esta situación es producto principalmente de la devaluación y la desregulación de la economía nacional, que trajeron como consecuencia aumentos desmedidos en todos los factores que componen la tarifa del servicio de transporte: combustible, lubricantes, mantenimiento, etcétera. A esto hay que sumarle la actualización de los salarios de los trabajadores del sector que por derecho han logrado. No podemos obviar que lo que pasa con el transporte es parte de un contexto económico nacional en el que se encuentran gran parte de los argentinos y las argentinas afectados por altos índices de inflación, 60% en el último trimestre, estancamiento y pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una escalada sin freno de los productos de la canasta básica alimentaria, a los que hay que sumarle el inminente aumento de las tarifas de energía eléctrica y gas. Recientemente el Observatorio de la UCA anunció que la pobreza trepó al 57,4%. Y esto es el índice más alto del 2004. Y a esto hay que también sumarle que sin negociación y por decreto del Gobierno Nacional, solo se aumentó un 30% el salario mínimo vital y móvil. En medio de este impacto al bolsillo de los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y todas las clases populares principalmente,
Hay que sumarle la reciente decisión del Gobierno Nacional de forma unilateral de eliminar el Fondo Compensador de Transporte del Interior, haciendo todavía aún más asimétrica e injustificada la distribución de los recursos nacionales, sosteniendo para el AMBA todavía el 80% de esos recursos, totalmente injusto y una quita que solamente le toca a los municipios del interior. Debemos tener en cuenta que el Gobierno provincial por ahora no expresó que esté dispuesto a asumir con fondos propios este desajuste, lo que empuja a cada municipio a evitar que esto se traslade en forma total a la tarifa que tiene que afrontar el usuario. Algo casi imposible. Frente a este crítico panorama, la Municipalidad de Paraná ha hecho enormes esfuerzos sosteniendo el BEU y sus beneficios y, junto a otros 40 intendentes de las ciudades más importantes del interior, ha llevado este reclamo al Gobierno Nacional, al Congreso, y esta red de intendentes está dispuesta a trabajar un conjunto de herramientas necesarias para reclamar por la vía administrativa o jurídica lo que le corresponde por coparticipación. Hoy es de público conocimiento que tenemos un servicio limitado que termina a las 14 horas, dejando una gran parte de los usuarios sin posibilidad de ir a su trabajo, a su escuela o regresar a sus hogares. Y encima tenemos el inminente comienzo del ciclo lectivo esta próxima semana. Cuando en poco tiempo deberíamos estar discutiendo realmente la calidad del servicio, rediseñando lo que tiene que ver con las frecuencias, los recorridos, la calidad de las unidades, la modernización del sistema, nos toca hoy estar discutiendo la urgencia de declarar la emergencia para garantizar el sostenimiento, la regularidad y la continuidad de un servicio, y es nuestra obligación como cuerpo legislativo dejar de lado las claras diferencias que tenemos como proyectos políticos para brindarle al Ejecutivo las herramientas que le permitan asegurar un servicio que es esencial y prioritario para los paranaenses. Queda claro que no renunciaremos a trabajar estos 4 años a lograr un servicio eficiente, accesible y conforme a las necesidades de los usuarios y los paranaenses. Esto solamente se va a lograr con más participación del Estado y más participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias, concejal Máximo Míguez. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, para clarificar, estamos tratando el proyecto número 76, que es la readecuación tarifaria, así que en ese sentido vamos a poner a consideración la votación. Tiene la palabra concejal Leandro Fernández. Gracias, presidente. Entendíamos que estábamos tratando primero la emergencia, por eso habíamos hecho uso y dicho la palabra de otorgar las facultades al intendente Romero y que nos parecía en lo general de poder darle esas facultades, era algo que habíamos propuesto y entendíamos que estaba bien así hacerlo. Sí me parece, y si estamos hablando de tarifa, hacer algunos puntos que venimos trabajando desde el equipo y que se ha consensuado también con el honorable cuerpo. Entendemos, como decíamos anteriormente, que el sistema de transporte está en emergencia no solamente desde este tiempo, desde este año, sino hace muchos años que viene prestando un servicio que no llega a cubrir las expectativas del usuario, más estas últimas semanas con cortes y retenciones de servicio a las 14 horas, lo que hacía que muchos de los usuarios de transporte queden sin servicio y sin, como decía recién el concejal Miguel, sin poder volver a sus hogares o sin poder cumplir con sus tareas laborales. Además de esto, la quita de los subsidios del Gobierno Nacional, que hablábamos anteriormente, la inflación acelerada y el aumento, por ejemplo, de la nafta, que es uno de los componentes prioritarios en la tarifa de más del 100%, obliga a haber una readecuación de la tarifa y en eso nos pusimos a trabajar como bloque y nos pareció importante lo que consultaba anteriormente el concejal Paulín, que si después del tratamiento de este aumento de tarifa la empresa prestadora del servicio se comprometía a cumplir a partir del domingo, como se mencionó, con el servicio tal y cual funciona, porque eso nos asegura, y que creo que tiene que ser una premisa de todos nosotros, que el lunes comiencen las clases, que todos los chicos puedan asistir a sus escuelas y así cumplir lo que nos planteó el gobernador Frigerio de cumplir con los 190 días de clases
y ser una de las pocas provincias que este año va a cumplir y va a comenzar las clases en tiempo y forma. Por eso mismo valoramos la actitud del gobierno provincial, más allá de haber recibido una provincia con deudas y teniendo que haber afrontado la toma de deuda para poder pagar tanto los salarios como el aguinaldo del mes de diciembre, haberse comprometido y haber puesto el subsidio, no solamente como lo venía haciendo anteriormente, en espejo con lo que otorgaba el Gobierno Nacional de 160 millones mensuales, sino haber adelantado el subsidio en los meses de enero y febrero para poder cumplimentar con las obligaciones de pago que tenía la empresa con sus trabajadores. Además también, y poder valorar, que me parece importante, la mesa de diálogo que se generó con toda la provincia y con todos los municipios que tienen transporte público de pasajeros. Esto permitió no solamente poder empezar a trabajar en conjunto, sino empezar a trabajar a futuro en lo que tiene que ser y que nos tenemos que proponer también como cuerpo, de empezar a trabajar en la eficiencia del servicio, no solamente de trabajar en aumento de tarifas cuando así lo requiere la empresa, sino en empezar a trabajar en una eficiencia del servicio que hace años, como lo mencionaba anteriormente, no viene siendo de esa manera. Más allá de la coyuntura, y me parece importante mencionarlo, nuestro bloque está a disposición para trabajar en conjunto todos los puntos que mencioné anteriormente y además trabajar también, ya sea con un fondo compensador o con fondos adicionales, para que las próximas variaciones en alguno de los parámetros que componen la tarifa no se aplique directamente al usuario, sino que tengamos a través del órgano legislativo y el municipal alguna herramienta para poder paliar esa suba y que no repercuta directamente en el usuario. Además, me parece importante que empecemos a trabajar en un subsidio, como se había dado al Gobierno Nacional, que la quita de subsidio iba a ser el subsidio al usuario. Si no se da de esa forma, y como lo estamos mencionando, que muchas veces se dice que va a ser a través de SUBE y que no se sabe cómo implementar, si no se da de esa forma, poder trabajarla también aumentando ya sea el boleto obrero para poder contemplar más clases de trabajadores dentro de las gratitudes que tenemos desde el servicio, o viendo otra forma para poder llevar adelante ese servicio que para los trabajadores también es importante y que va a incluir en mucho costo de su salario para poder transportarse. Más allá de todo lo mencionado anteriormente, y me parece para redondear lo que quería decir, es importante decir que este acompañamiento es en base a que necesitamos que el servicio de pasajeros se readecúe de vuelta en el día a día de los usuarios y asegurarnos el comienzo de clase en tiempo y forma. Muchas gracias. Gracias, concejal Fernández. Se pone a consideración de forma general el presente proyecto. Sírvanse a votar. Aprobado por unanimidad. Concejal Ríos tiene la palabra. Presidente, para solicitar obviar la lectura y la incorporación de las modificaciones al proyecto que fueron presentadas por Secretaría. Muy bien, muchísimas gracias. Se pone en consideración la moción del concejal Ríos. Aprobado por unanimidad. Se va a poner en consideración en particular y por cada artículo hará lectura la prosecretaria. No, la moción de no vamos a votar. Se pone a consideración el artículo 1. Aprobado. Se pone a consideración el artículo 2. Aprobado por unanimidad. Se pone a consideración el artículo 3. Aprobado por unanimidad. Se pone a consideración el artículo 4. Aprobado por unanimidad. Se pone a consideración el artículo 5. Aprobado por unanimidad. El artículo 6 es de forma. Queda aprobado la presente ordenanza. Aprobando las modificaciones de forma quedaría el artículo 7.
Se pone a consideración el proyecto número 77 del 2024 que establece la emergencia en el servicio de transporte urbano. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Sí. Concejal Ríos. Sí, señor presidente. En verdad entiendo que ya los bloques parlamentarios se han expedido. Creo que es válido e importante destacar lo que también han hecho los concejales que han uso de la palabra, esa voluntad política expresada, más allá de las identidades político-partidarios, de poder trabajar en diálogo y fundamentalmente abonar una práctica de consenso que nos permita arribar a soluciones en esta problemática tan profunda como es la del transporte público de pasajeros. En algún momento decíamos que la problemática del transporte público es grave, de la cual quienes venimos participando de la actividad política y social de nuestra ciudad, de alguna manera hemos transitado este camino de buscar alternativas y hoy entiendo, más allá de lo que se pueda haber realizado o no realizado con anterioridad, quienes estamos aquí presentes tenemos una gran oportunidad y esa oportunidad tiene que ver con construir ese camino del diálogo y del consenso, pero fundamentalmente ser actores de una propuesta que supere la situación actual y que nos permita brindarle a los paranaenses un servicio de calidad, un servicio eficaz y eficiente y que responda fundamentalmente a las expectativas de los usuarios. Sin lugar a dudas, entiendo que es redundante hablar de emergencia o hablar de crisis, la vivimos todos los días, la viven los usuarios. Creo que esta crisis del transporte público, tal cual lo hemos señalado, no solo tiene que ver con la sustentabilidad, sino que evidencia más aún las falencias que tiene el servicio de transporte en la ciudad de Paraná. En ese sentido, claramente hemos señalado y claramente lo establece esta ordenanza de emergencia, una necesidad de rediscutir el contrato de concesión, una necesidad de readecuar el diseño integral del transporte público de pasajeros en la ciudad para que sea más eficaz y eficiente y fundamentalmente responda a las demandas de los usuarios. En ese sentido, a través de la ordenanza de emergencia que reconoce esta situación de crisis y que también le brinda herramientas institucionales al Ejecutivo Municipal y no solo al Ejecutivo, sino al Estado municipal para que desde un posicionamiento distinto pueda realizar los cambios urgentes y necesarios que el sistema requiere para mejorar la calidad en la prestación del servicio y también garantizar la sustentabilidad. No quiero ahondarme más en la discusión, entiendo que este debate, ya lo han señalado muchos concejales, haga una coincidencia en el reconocimiento de la profundidad de la crisis, en el reconocimiento de que a través de esta ordenanza de emergencia les vamos a estar dando mayores herramientas al Estado municipal, al Departamento Ejecutivo Municipal, pero también vamos a estar contribuyendo a mejorar la calidad del sistema y aportar fundamentalmente a la sustentabilidad. Por eso es que quería de alguna manera reconocer y agradecer el acompañamiento de los otros sectores y fundamentalmente el entendimiento de que la vía para la solución de los conflictos tiene que ser el diálogo y el consenso. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Se pone a consideración la votación en general? Aprobado por unanimidad. Vamos a continuar de la siguiente forma. Se va a dar lectura a cada uno de los artículos de la emergencia y con las modificatorias que se resolvieron y se trabajaron con los 15 concejales en el trabajo previo y posterior a la lectura vamos a ir votando en particular. Así que por secretaría se va a leer el primer artículo. Artículo primero. Declarar la emergencia del Sistema Integral de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Paraná por el plazo de 1 año a partir de la promulgación de la presente, pudiendo prorrogarse por igual plazo. Consideración, la aprobación del artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. La Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano deberá implementar dentro de los 30 días de promulgada la presente las siguientes acciones. 1. Rediseñar el sistema público de transporte urbano de pasajeros de la ciudad, redefiniendo líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, nuevos requerimientos técnicos de flota, recorridos, paradas y demás cuestiones operativas
que adapten el sistema de transporte a los cambios de prioridades y nuevas necesidades. 2. Readecuar el contrato de concesión vigente en concordancia con la redefinición del sistema antes detallado. Se pone a consideración el artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, mientras dure el proceso de rediseño integral del sistema del transporte urbano de pasajeros, podrá adoptar las medidas extraordinarias y urgentes que resultan necesarias para superar la situación de emergencia declarada y garantizar la efectiva y regular prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná. Se pone a consideración el artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4. El Departamento Ejecutivo podrá determinar a través de un informe y por medio del acto administrativo correspondiente el porcentaje del aumento automático de la tarifa y la fórmula que lo determine, supeditada al efectivo cumplimiento del servicio prestado por la concesionaria en relación a la flota circulante. La fórmula antes mencionada estará determinada por el órgano de control y monitoreo del Sistema Integral Transporte Urbano, SITU. Palabra al concejal Paulín. Gracias, presidente. Simplemente en este artículo que fue modificado, aclarar que la propuesta original hacía referencia que dicha fórmula iba a ser determinada en el decreto reglamentario. En acuerdo parlamentario previo, a todos nos pareció interesante y con el acompañamiento de la Secretaria de Movilidad, que dicha fórmula, en la cual ya están trabajando, sea determinada y establecida dentro del marco del órgano de control y monitoreo, tal cual lo plantea el artículo 4 modificado. Parecía importante destacar algo que surgió en un trabajo previo, en un consenso. Gracias. Gracias, concejal. Se pone a consideración el artículo 4. Aprobado por unanimidad. Artículo 5. El Departamento Ejecutivo, a través de las áreas que considere correspondientes, deberá instrumentar una auditoría empresarial a los efectos de fiscalizar y controlar los registros contables y toda otra documentación que respalde la actividad y que posibiliten auditar el desarrollo de la concesión. Tiene la palabra la concejal Tosso. Señor presidente, para recordar que en julio del 2020 se aprobó una resolución de su autoría por votación unánime para crear una comisión de revisión como la que se menciona en el artículo. Muchas gracias. Gracias, concejal Tosso. Se pone a consideración el artículo 5. Aprobado por unanimidad. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo informará por escrito al Consejo Deliberante trimestralmente las acciones y medidas implementadas en el ejercicio que hiciere de las facultades otorgadas por la presente ordenanza. Se pone a consideración el artículo 6. Aprobado por unanimidad. Artículo 7. El órgano de control y monitoreo del Sistema Integral Transporte Urbano, SITU, actuará como comisión de seguimiento de la presente ordenanza. Se pone a consideración el artículo 7. Aprobado por unanimidad. Concejal Campo tiene la palabra. Presidente, buenos días a todo el cuerpo. Propusimos la introducción de este artículo 7, entendiendo que, bueno, toda esta declaración de emergencia implica una delegación de facultades legislativas y que también nuestro rol y nuestra responsabilidad como cuerpo legislativo es trabajar para mantener el necesario equilibrio que nos impone nuestro sistema constitucional. Por eso entendemos que tiene que haber un órgano de control, de seguimiento de la emergencia y por eso propusimos porque entendemos como órgano natural que el órgano de control y monitoreo del SITU era el que ya viene ejerciendo esas funciones, por lo que proponemos que sea este. También, como dijo el concejal Ríos, celebro este consenso que hemos generado, porque nosotros hicimos esta propuesta y todos los concejales apoyaron esta propuesta en base al consenso. Gracias. Gracias, concejal. El artículo 8 es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Concejal Báez. Muchas gracias, señor presidente. Queríamos hacer mención, si bien el artículo 2 en el inciso 2 no ha sido modificado, nosotros queremos aprobar el proyecto.
pero se sugiere que el Ejecutivo haga un análisis activo de legal a fin de determinar si el mismo no resulta en un futuro lesivo a los intereses de los paranaenses. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. ¿Ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Siendo las 12:37 y habiéndose cumplido el objeto de la presente convocatoria, se da por finalizada la presente sesión. Muchísimas gracias.